Señoras y señores, bienvenidos una vez más a su programa semanal A Doble Nudo en su formato renovado, nuevo y especial. Así mismo lo estamos diciendo porque este A Doble Nudo especial de elecciones que está empezando justamente la semana pasada y que de aquí hasta justamente esa contienda que termina en la primera semana de febrero, vamos a estar teniendo este especial de elecciones cubriendo todas las aristas para que usted tenga un voto informado. Y hoy le toca, hoy esta semana, como ustedes lo han visto, el Tribunal Supremo de Elecciones ha tenido una muy buena, vamos a decir, imán de atracción a lo largo de muchas noticias, así que hoy le vamos a dedicar el programa justamente al Tribunal Supremo de Elecciones. Este primer nudo, el señor Daniel Suchar. Segundo nudo, Otto Guevara. Un placer estar una vez más aquí con ustedes en su programa semanal. Recuerde que ese programa lo puede ver usted no solo en Canal 38 en OPA, sino que también lo puede ver en Telered, viernes, sábado, domingo, lunes a las 7 de la noche, que son como 30 cableras nacionales y regionales. También lo puede escuchar por Spotify y Apple Music. Y también lo puede ver en todas nuestras redes sociales, las de Daniel, las mías, las de A Doble Nudo. Así que por todos lados nos están viendo. Así mismo, y también nos están leyendo en el newsletter, como usted bien lo vio esta mañana de jueves, le llegó ese resumen de lo que fue nuestro programa de la semana pasada, porque justamente como ya existe la veda electoral, que vamos a hablarla hoy justamente, ha sido la Presidencia de la República que dice, no, todavía no, ya no vamos a seguir haciendo las ruedas de prensa. Entonces, quitando el tema de rueda de prensa, nosotros también igual no nos estamos dejando desamparados a ustedes con ese newsletter de los jueves, que les recuerdo, llega lunes, miércoles y viernes, pero los especiales de los jueves, ya saben, se anota rápidamente. Y esos son los que lo leen. ¿Y qué pasa con el que lo quiere escuchar el programa? Apple Music y en Spotify está también el programa Otto. Tribunal Supremo de Elecciones esta semana se ha robado muchas cámaras, ¿no? Sí, yo diría que estas semanas, ¿verdad? O sea, han sido varias semanas donde el tribunal ha sido protagonista. Pero vamos a decir que justamente con lo que sucedió entre el lunes y el martes, que tiene que ver no solamente con la solicitud de levantamiento de inmunidad para el presidente de la República por un tema de beligerancia, que vamos a explicarlo en el programa de hoy, pero también se ha llevado muchas cosas por algunos temas que ha sido como más restrictivos, más requisitos. Entonces, definitivamente, hoy le dedicamos el programa, justamente, como dice aquí en nuestra pantalla, al Tribunal Supremo de Elecciones, que es el árbitro justamente de una contienda electoral que en Costa Rica cada 2 años varía, obviamente, en un caso es la presidencial y en el otro caso son las regionales o municipales. Otto, pero para entrar ya en el programa de hoy, ¿hace cuánto el Tribunal Supremo de Elecciones existe o desde cuándo hay más bien elecciones libres en Costa Rica? A ver, aquí tenemos que hacer un repaso histórico pequeñito. Básicamente, ubiquémonos en mitad del siglo pasado, la trifulca que hubo, la revolución que hubo en el 48, que básicamente se origina precisamente por un cuestionamiento al proceso electoral para elegir al presidente que venía del 48 al 52. La gente que estaba en el poder dijeron, no aceptamos resultados, va fulano de tal, la gente se levantó en armas, etc. Bueno, todo eso dio origen a una nueva constitución, la constitución del 49, eso dio origen a un replanteamiento de la vida institucional del país y da pie al nacimiento de lo que es el tribunal, lo que hoy conocemos como Tribunal Supremo de Elecciones, como ese árbitro que garantiza la pureza del sufragio de todos los costarricenses que participan en una elección, y entonces a partir de ahí se le dan responsabilidades para organizar las elecciones y se le da independencia del gobierno. Ahora que hablas de independencia, en otros países se le conoce como el cuarto poder. Sí, aquí también se menciona como cuarto poder. Porque Costa Rica tiene 3 poderes, ejecutivo, legislativo, judicial, y en muchos casos también se le conoce como el cuarto poder. Ojo, en Venezuela, por ejemplo, sí tiene la autoridad, la batuta de quinto poder. ¿No? Digamos, es un caso especial. Un rango constitucional que se lo da la misma constitución. La misma constitución. Claro, lo que pasa es que la diferencia es que la elección de los que están allá adentro
definitivamente tiene otra, digamos, otra índole, como en el caso del Ejecutivo o el Legislativo, que sí se va a un sufragio. Pero antes de llegar a esa parte, Otto, me gustaría preguntarte si desde 1949 ya se permite votar por encima de 18 años como edad mínima, el tema de las mujeres, o cómo ha ido evolucionando eso, o desde el primer día ya había, digamos, la apertura que tenemos hoy en día. A ver, los que pueden votar son los ciudadanos. ¿Quién es ciudadano? Es la persona mayor de edad. En la Constitución se establece, en esa del 49, que las personas que tienen 18 años son ciudadanos con todos los derechos y obligaciones que corresponden a la ciudadanía, y uno de esos es el derecho de elegir y ser electo. En el tema del voto femenino ya se dieron los primeros, en esa época, esa discusión para permitir que todos los ciudadanos, incluyendo mujeres, pudieran votar. Entonces, nosotros tenemos una tradición, más o menos desde mediados de siglo, donde todos los ciudadanos, todos, absolutamente todos, tienen ese derecho de votar en las elecciones, de elegir y ser electos. Eso no era así a principios del siglo pasado. Entonces, ya hoy sí tenemos un sistema donde todo el mundo vota. De hecho, el padrón que tenemos ahora para estas elecciones es de 3 millones y un poco... Casi 3 millones y medio. 3 millones y medio. No todos los ciudadanos ejercen el derecho al voto, a pesar de que por ahí se establece que el voto es obligatorio, no hay ninguna sanción por no ejercer el voto, y el abstencionismo, que durante muchos años estuvo ubicado en el 18%, ha ido incrementándose a tal punto que en la última elección fue del 40% de todos los ciudadanos que decidieron al final no acercarse a votar. Sí, a mí me duele mucho más los números de abstencionismo de las municipales o regionales, que ha coqueteado incluso en algunos sectores al 70%. En algunos cantones ha llegado al 70%. Al 70%, sí. Que eso evidencia una dejadez o un desinterés, podríamos decirlo. Pero bueno, vamos a volver al tema del Tribunal Supremo, porque el Tribunal Supremo de Elecciones también tiene una facultad, Otto, para decirle a todo el mundo, de colocar un centro de votación que conlleve vamos a decir, un epicentro comunal. O sea, eso quiere decir que tiene que haber cerca de usted o cerca de las ciudades o cerca de los poblados, más poblados, tenga que haber siempre un lugar de votar. O sea, que ninguna persona puede decir no tengo dónde votar. Eso también es parte del arbitraje que tiene, de la responsabilidad que tiene el Tribunal Supremo de Elecciones. El Tribunal Supremo de Elecciones también tiene que velar quiénes son los que se inscriben, si están, obviamente, amparados en todo lo que debe ser un candidato, ya sea presidencial, ya sea legislativo, en este caso que vamos a emitir el sufragio, y también el Tribunal Supremo es el que, vamos a decir, unge, así se dice, ¿no? Sí, cuando era el rey que ungía, él es el que te dice, usted es... A partir de hoy, usted fue el ganador, y entonces ahora viene el proceso de dar las credenciales para que el 1 de mayo, en el caso de diputados, empiecen su mandato de 4 años, o si es presidente, el 8 de mayo empiece su mandato también de 4 años. Pero ahí comentaste algo que quiero profundizar en esto, y es que el Tribunal Supremo de Elecciones, a la hora de organizar el proceso electoral, busca que las personas no se desplacen mucho para ir a votar, que no tengan el pretexto de que, la pucha, es que a mí me toca votar, no sé, allá allá donde el diablo perdió la chaqueta. Donde el viento ha vuelto. Entonces, por eso el llamado de atención a la gente, mire, actualice su domicilio ante las oficinas del registro civil, actualícelo de tal manera que usted, por actualizado, de inmediato se le ubica en un centro de votación muy cerca de donde usted vive, para que usted inclusive hasta caminando o con un pequeño trayecto en bus o en carro pueda ir a votar. Eso se ha venido haciendo ya a lo largo de muchas elecciones, y por eso tenemos muchísimos centros de votación. Hay centros de votación en las cárceles, y últimamente también se habilitaron centros de votación para presidente en ciertos consulados para las personas que viven por el país. Importante, Otto, porque hemos hablado de el árbitro. La pregunta que estamos colocando aquí es prácticamente cómo se elige el árbitro. O sea, ¿quién es la persona o quiénes son las personas que son idóneas para justamente tener que tener esa responsabilidad de arbitraje?
los dos somos apasionados del fútbol, como la mayoría de los costarricenses. Y entonces vemos el rol que juegan los árbitros. El árbitro tiene que ser imparcial a la hora de aplicar las reglas del juego para sancionar a aquellas personas que las incumplen, a aquellos jugadores que las incumplen. Bueno, eso es lo que hace un árbitro. El Tribunal Supremo de Elecciones tiene que ser imparcial. Y entonces aquí viene el tema del refrán aquel viejo, el de la mujer del César no solo tiene que ser honesta, sino tiene que aparentarlo. Ese tema es muy relevante porque hoy hay cuestionamientos alrededor de algunas de las personas que integran el Tribunal Supremo de Elecciones. ¿Quiénes los eligen? Para empezar, los eligen indirectamente los diputados, y me voy a referir a eso. Los diputados eligen a los magistrados con 38 votos. Se requiere un gran consenso en la Asamblea Legislativa para escoger los magistrados del Poder Judicial. Y son los magistrados del Poder Judicial los que eligen a los magistrados del Tribunal Supremo de Elecciones. Por eso, como que en forma indirecta, diputados eligen Poder Judicial elige magistrados. Los magistrados, igual que en el Poder Judicial, pueden ser reelectos las veces que sean, no así los diputados. Diputados cada 4 años tienen que salir del cargo. Más bien ahorita salen todos. Sí, ahorita salen todos porque aquí no reeligen ninguno. Ninguno. No hay reelección consecutiva, aunque sí, esperando un periodo, pueden volver a presentar su nombre. Pero en el caso de los magistrados, no. Una vez que llegan allá, es muy probable que sean reelectos. Y en época electoral, acordémonos que la época electoral son más o menos 6 meses antes de la elección, se aumenta la cantidad de magistrados, pasa de 3 a 5 los magistrados que son la cúpula del Tribunal Supremo de Elecciones, que son los que resuelven en última instancia las apelaciones que se dan en los procesos administrativos. Una pregunta que te voy a hacer, porque ya casi vamos a llegar a la pausa. ¿Hay algún requisito específico para ser parte de magistrado? O sea, asumiría yo que tienes que ser costarricense, tener mayoría de edad o algún título universitario. O sea, ¿hay algún perfil que tenga que ver con ese magistrado o sencillamente es ciudadano en ejercicio? No, yo creo que tiene que ser abogado. No estoy muy seguro, pero creo que dice que tiene que ser abogado y luego también, nuevamente, el tema de la imparcialidad no es un tema menor. Y esto ha surgido porque, especialmente en las redes sociales, ahora se le achaca a la presidente del Tribunal Supremo de Elecciones, Eugenia Zamora, que tuvo un pasado vinculado al Partido Liberación Nacional, al expresidente Oscar Arias. Entonces, por ese pasado en política de ella, se le señala como que, hey, usted está en un rol de árbitro, pero... Que fue jugador. Fue jugador. Vamos a hacer eso. Fue jugador de Saprissa de la liga. Exactamente, señoras y señores, estamos llegando a la primera pausa del programa. Vamos y venimos. Seguinos en nuestras redes sociales. Otto Guevara Gut, Daniel Suchar Sommer, A Doble Nudo. Entre un gobierno que lo hace mal y un pueblo que lo consiente, hay una cierta complicidad vergonzosa. Víctor Hugo. Señoras y señores, estamos de vuelta acá en A Doble Nudo, especial de elecciones, como usted ya lo sabe. Estamos hablando hoy sobre el Tribunal Supremo de Elecciones, el árbitro que hoy nos lleva, al igual que en los últimos casi 80 años, nos ha llevado cada 2 años, a sufragios que antes se hacían prácticamente conjuntos. No, era conjunto. Fue hasta creo que el 2014 que cambia y entonces empiezan a hacer cada 2 años. O sea, que yo tengo la opinión, Daniel, tengo la opinión de hacer todo junto.
Sí. Porque somos pocos. O sea, si hubiésemos sido un país como Colombia o Venezuela, que son no sé cuántos estados y no sé cuántas alcaldías, pero creo que acá no somos tantos. Pero bueno, vos una sabes opinión personal. sí, vos sabes que hay personas que comparten tu punto de vista. Bueno, yo no lo comparto. Y también me cuesta menos. Pero a lo que voy, yo no lo comparto en el sentido de que generalmente el voto, cuando se hacía en forma conjunta, era el voto de vote por las 3 papeletas. Hoy, al tener separadas las elecciones municipales, que es un perfil muy diferente el del regidor, es para visibilizar ese proceso y para que la gente se involucre, aunque hay una abstención mayor, en los temas comunales. Pero todavía está por verse esa participación electoral y la cantidad de partidos también que hay a nivel cantonal para lidiar con las cosas comunales. Pero bueno, eso lo dejaremos para un momento en especial, otro programa, porque hay una cosa que es importante, Otto, y es que fuimos a la pausa hablando sobre la presidenta del Tribunal Supremo de Elecciones, en la cual habíamos comentado de forma, vamos a decir, una analogía de que es árbitro, pero que en algún momento fue jugador de un equipo. Entonces nos viene la pregunta de lo que es una veda política, ¿no? Porque la veda política es justamente esta restricción, por decirlo de una manera, yo no le diría prohibición, me parece que es una restricción, me corrige por favor, que tiene toda persona que hoy está siendo parte del gobierno, vamos a decir poder ejecutivo, estamos hablando ministerios, estamos hablando presidentes ejecutivos, e incluso la veda electoral llega hasta miembros de juntas directivas de los organismos que tiene el gobierno, digamos, el Estado, que no permite o que te restringe la participación en algún tipo de evento político. Lo que ha sucedido a lo largo de este año es que han habido modificaciones y extensiones de esta veda política en la cual ya empieza a involucrar el tema de redes sociales, también el tema, redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram y redes sociales como WhatsApp e incluso también en reuniones. Entonces, ¿la veda política, Otto, termina siendo una prohibición o sigue siendo una restricción? Mira, yo soy muy celoso de las libertades, pero muy celoso de las libertades públicas, la libertad de las personas. Todo ese tipo de restricciones a mí me generan escozor, me incomodan. Yo en algún momento fui jugador de fútbol también, fui actor, estuve de aquel lado, hoy estamos acá de analistas. No tengo ninguna vinculación con ningún partido político, entonces hoy, digamos, desde la distancia puedo ver lo que están empezando a vivir los actores políticos. Y el Tribunal Supremo de Elecciones siendo ese árbitro que está emitiendo reglas y a veces a través de interpretaciones las está haciendo extensivas. Una es ese primer episodio que se ha dado recientemente con Poder Ejecutivo, especialmente con el Presidente de la República, con sus conferencias de prensa de los miércoles, transmitida a través de las redes sociales de Presidencia. Y donde llega y dice el Tribunal Supremo de Elecciones, no, mire, ustedes a partir del 1 de octubre no pueden hacer eso, porque de alguna forma ustedes están anunciando en las conferencias de prensa obras que la administración viene haciendo y no queremos que ustedes influyan de esa manera en el proceso electoral o se inmiscuyan en el proceso electoral utilizando fondos públicos. Entonces por ahí viene la lógica detrás de esa argumentación restrictiva. Y el Poder Ejecutivo dice, mire, lo que la norma decía era que se utilizaran fondos públicos para pagar publicidad. No para un comentario o una transmisión en una red social. A mí me parece que el país no puede parar de recibir información. No estoy hablando que son buenas noticias o malas noticias. No puede parar el país de recibir información. Que es una especie de rendición de cuentas que se hace semanalmente. Tú como país vas a tener... A ver, yo siempre he dicho que todos los presidentes tienen algo bueno y van a tener cosas que no hicieron bien. Todos los presidentes. No existe un presidente al 100% bueno y al 100% malo. Usted puede tener comentarios subjetivos, pero el gobierno de Carlos Alvarado inauguró cosas y falló en otras. El de Oscar Arias inauguró una y así voy. Laura Chinchilla, Abel Pacheco y así nos podríamos, Luis Guillermo Solís. O sea, siempre va a existir. Y no vas a dejar de hacer cosas porque está digamos, restricción. Es que coincido con la restricción, o sea, coincido con tu lectura. Estas restricciones podrían
No, es que no es un tema de influir, es un tema que el país también quiere saber qué está pasando. Una persona que dice, mira, yo la verdad no estoy de acuerdo con el presidente en ejercicio, perfecto, pero yo quiero saber si la carretera San Ramón está lista, porque yo vivo en San Ramón y me da la gana de saber. No sé, eso es ahí donde quiero llegar. Y vemos que si vamos a segunda ronda, estamos hablando que eso se extiende hasta el primer domingo de abril. O sea, sería 6 meses donde en teoría el Ejecutivo, en este caso, y jerarcas, no solo el presidente, sino jerarcas, jerarcas de ministerios de ministerio y todo, y de instituciones autónomas, básicamente se les dice, hey chavalos, si ustedes hacen algún tipo de no sé, publicación en sus redes sociales, ustedes están violentando la veda política que existe, y hay sanciones para ustedes. Y ahí es donde yo digo que me parece que hay una interpretación muy a la oposición de hacer las cosas más que de temas democráticos. O sea, me parece que, a ver, todo el mundo sabe, y es un ejemplo que vimos nosotros acá en UW hace poco. Doña Patricia Mora, ¿no? Una persona, tú la has entrevistado varias veces. Como presidente del Comité Ejecutivo Superior del Partido Frente Amplio. Frente Amplio. Y desde que yo tengo uso de razón, doña Patricia Mora ha sido del Frente Amplio. Perfecto. Yo puedo coincidir o no con las lecturas o sus interpretaciones o sus ideales. Y ella acaba de ser sancionada 4 años, acaba de ser sancionada hace poco, por una visita, porque así dice me corrija por favor, a un evento del Frente Amplio cuando ella era parte del gobierno de Carlos Alvarado, donde ella era ministra de la Condición de la Mujer, o presidente ejecutivo del INAMU. Del INAMU. Perfecto. A ver, todo el mundo sabe que ella es del Frente Amplio. O sea, ¿cuál es a la actividad que fue, estaban velando a una persona de la dirigencia de ese partido y ella llega a dar sus respetos y básicamente emite algún comentario o le dan el micrófono y dice algo. ¿Y cuál es el problema? O sea, yo no veo ningún problema. O sea, lo que te quiero decir yo es cuál es el problema. Es más, ¿y cuál es el problema si ella, que todo el mundo sabe que es del Frente Amplio, que viene del Frente Amplio, sí, dijo, mira, ¿sabes una cosa? Yo como ciudadana de la República me llamaron para ayudar en el INAMU y vengo a ayudar. Que eso me parece muy noble. Está bien, claro. Que me parece muy noble. Te pueden llamar a ti, me pueden llamar a mí, me parece muy noble. Pero ella sigue siendo militante del Frente Amplio. Ahí viene la ficción de que cuando ella llega y ocupa el cargo del INAMU, inmediatamente se tiene que quitar de encima el sombrero de ser militante del Frente Amplio, que es una ficción, porque ella le corre por las venas la sangre de Frente Amplio. Igual es válido para otros funcionarios de otros partidos políticos. No, ve donde no estaría de acuerdo. Y ojo, lo que voy a hablar no ha sucedido. Que ella haya agarrado el INAMU y las plataformas del INAMU para hacer beligerancia política. No, y para hacer campaña a favor del Frente Amplio. Que ese es el tema. Que eso no ocurrió. No es, a ver, ella podría haber utilizado las plataformas para informar lo que el INAMU está haciendo en todo el país por las mujeres. Es lo mismo que cualquier está trabajando. Claro, está haciendo rendición de cuentas permanente todas las semanas, utilizando hoy la cercanía de las redes sociales para estar más cerca de la gente, diciéndole qué se está haciendo o qué no se está haciendo bien o qué es lo que pretenden hacer hacia el futuro. Y entonces aquí, Otto, me parece a mí, que no solamente que se ha extendido, sino que también es discriminatorio en el sentido de que las redes sociales hoy es la plataforma de comunicación. El 20%, según la BBC, en Inglaterra, en Reino Unido, dice que el 20% de la población solo se comunica a través de plataformas de televisión. El otro 80% se utiliza plataformas de redes sociales. Pero sí es lo que está sucediendo hoy. Entonces, no puede ser, o sea, no, tiene que ser igual para el pavo y para la pava. Entonces, no es posible que las redes sociales, que incluso son baratas, son más fáciles, o sea, tú puedes tener tu celular y comunicas algo más rápido, no tienes que hacer toda una rueda de prensa, llamar a todo el mundo. Lo hacen más fácil. No puede ser que unas sí y otras no. Entonces, ahí es donde yo digo que creo que el tema de la veda política se le ha jalado mucho el rabo a la ternera a lo que es sensato, ¿me explico? Totalmente de acuerdo. Inclusive yo hace poco hice una publicación con título fuerte y es
el Tribunal Supremo de Elecciones le está jalando el rabo a la ternera, está asfixiando la fiesta democrática que es una elección nacional. Yo me acuerdo hace algunos años o décadas que aquello era una fiesta, la gente tirada en las calles con sus banderas, haciendo piquetes en las avenidas, en las diferentes esquinas, durante horas de horas. Hoy el Tribunal Supremo de Elecciones te dice, no, vos no se puede hacer un mitin de más de 2 horas. Y entonces te mandan ahí a unos delegados del Tribunal Supremo de Elecciones que van con su gafete y su cuestión ahí en el brazo, pareciera como si fuera de la SS, de la Gestapo, sí, para velar. Que ustedes tenían tiempo de tal hora a tal hora de estar en esa esquina agitando una bandera y repartiendo los brochures. No me jodan. O sea, ¿cómo violentan el derecho de las personas de reunirse? Pero también otro ejemplo, la veda de fin de año. Dice, a partir del, no sé, sí, el 24 al 3, ahí hay como 15 días de que la veda estaba pensada en que no se bombardeara la gente con televisión. Básicamente la veda, no va a haber anuncios de televisión. Las vallas siguen puestas. Nadie está bajando vallas en esos 15 días. Más bien no las puede bajar. Eso, nadie está bajando vallas, ahí están puestas. Pero llega el absurdo de que si alguien, aprovechando esa conglomeraciones que hay por todo lado, y un candidato quiere ir a repartir brochurcitos, algún panfleto de su oferta electoral o lo que fuera, invitando a la gente que valore, a que lean eso para que lo consideren como candidato, el tribunal lo prohíbe y sanciona eso a tal punto. Hemos llegado al ridículo que había un candidato que se ponía todos los panfletos aquí en la bolsa, se le acercaba a alguien y le decía, mire, usted sería tan amable de coger de mi bolsa uno de esos panfletos. Ve el absurdo, es que yo cuando veo eso, de verdad, me eriza la piel. El problema es que como muchos han normalizado que se violente el derecho que tiene una persona de darle un bendito panfleto a alguien. Ahora, Otto, cuando se habla de multas, cuando se habla de sanción, o sea, ¿a qué estamos expuestos? Porque, a ver, te voy a contar. Una cosa, me parece a mí, es el candidato o la candidata, vamos a decirlo así, o el ministro que hace a un civil que hoy me dio la gana de vestirme de naranja, hoy me dio la gana de vestirme de amarillo y hoy me dio la gana de vestirme de azul. Esa pregunta la vamos a dejar lista, vamos a ir a la pausa, señores, a la segunda pausa del programa y ya regresamos para ver cuáles son esas sanciones y vamos a seguir hablando de lo que es la veda y la beligerancia política porque creo que todavía hay mucho de qué hablar. No se vaya, pausa y volvemos. Seguinos en nuestras redes sociales. Otto Guevara Gut, Daniel Suchar Sommer, A Doble Nudo. El gobierno incluso en su mejor estado es un mal necesario y en su peor estado es un mal intolerable. Thomas Paine. Señoras y señores, pasamos el ecuador del programa. Estamos en el tercer bloque. Recuerde que este programa, al igual que todos los programas, con la nueva versión de ADN Elecciones y por supuesto los 3 años y medio que siempre usted ha disfrutado, los puede conseguir en las plataformas de redes sociales del señor Otto Guevara Gut, Daniel Suchar Sommer, A Doble Nudo, las oficiales, TikTok, Instagram, Facebook, Twitter, siempre nos va a encontrar, Spotify, Apple Music si nos quiere escuchar, si nos está viendo en vivo, por supuesto un cordial saludo a todos los televidentes de Canal OPA, Canal 38, en las cadenas de Telered y por supuesto recuerde el newsletter siempre lunes, miércoles, el especial de jueves y viernes solamente coloca el correo electrónico y ahí lo va a tener entre las 6 y 6:30 de la mañana, le llega para que se tome el café como siempre. Otto, hay una pregunta, ¿no?
que no solamente la acabo de dejar plasmada, sino que de una me voy a poner si está desbordado el Tribunal Supremo de Elecciones, porque lo que hemos hablado acá es que las interpretaciones se han ido muy a la barda, voy a decir muy, muy cercano a las paredes, y también creo yo que le quita la esencia de la educación de las elecciones. Porque habíamos dado el ejemplo de doña Patricia Mora, Sí. ¿no? La semana pasada, doña Laura Fernández, que hoy es candidata, y lo ha dicho, es la continuidad del rodriguismo, Sí. eso ya lo ha dicho, está bien, que no es el mismo partido que está gobernando, ¿no? Eso también lo comentamos. Y ella se presenta a una actividad donde hay una rendición de cuentas, que no me acuerdo si fue Punta Arenas, si no me equivoco. Sí, Punta ¿no? Arenas. Punta Arenas, ¿no? Donde está el presidente, pero indistintamente de eso, hay un capítulo, un episodio complicadísimo, porque una persona llega a la borda y empieza con el tema de la beligerancia política, bueno, en fin. Y le señala que, mire, usted sabe que esto es beligerancia política, le Ok, dice a Laura Fernández. Entonces sí. aquí, a ver, no sé, Otto, si la palabra es que se nos está yendo la palabra beligerancia. No, o sea, no sé, es más, yo no sé si es el que está desbordado el Tribunal Supremo, digamos, entre todo esto que está sucediendo, o en verdad es la sociedad que está muy arisca y entonces está desbordada la sociedad con algo que no se está entendiendo, o hay un cortocircuito desde el Tribunal Supremo con lo que estamos hablando, con la sociedad, porque hoy está de moda denunciar cualquier cosa. Sí, y eso podría ensuciar y manchar una contienda electoral que se le puede manchar a cualquiera, ¿eh? A cualquiera. Sí, en estos momentos, vos decís, esa palabra beligerancia política está como en boca de muchísima gente porque ha sido publicitado que existe algo que se llama beligerancia política. Ahorita podemos conversar un poquito más sobre eso. Y la beligerancia política tiene sanciones de no menos de 2 años de inhabilitación de ocupar cargos públicos. Y si está en un cargo público, inmediatamente le suspenden de ese cargo público. Ok. Y queda inhabilitado de ejercer nuevos cargos públicos un mínimo de 2 años a 4 años. En el caso de Patricia, fueron 4 años. Ok. Y además es inapelable, porque el Tribunal Supremo de Elecciones no tiene una instancia superior. Ahí termina todo. Ahora, una pregunta, Otto. ¿Qué pasa si un ciudadano de la República, lo había dicho antes de irnos a la pausa, se pinta de verde, amarillo, azul, rojo, naranja, y ese ciudadano no está expuesto a algún tipo de inhabilitación? No, inhabilitación no, pero es un ciudadano en la veda, porque hay una veda electoral que es como del 15 de diciembre a los primeros días de enero, ¿ok? Sí, sí. En ese periodo, esa es la que le llaman la tregua electoral. En la tregua electoral, ahí, si una persona está aprovechando que hay mucha gente en el comercio y cosas de esas, se pone a repartir stickers, calcomanías, volantes, o lo que fuera, llegan los tipos de la SS, de la Gestapo del Tribunal Supremo de Elecciones, estos delegados llegan allá a abordar a la persona, a confiscarle el material que está distribuyendo, tomar nota de quién es la persona, de cédula, de identidad y todo. Acordémonos que a partir del 1 de octubre también se le traslada al Tribunal Supremo de Elecciones el control de la fuerza pública. Entonces el Tribunal Supremo de Elecciones puede hacerse acompañar de la fuerza pública, deme su número de cédula, y empieza un proceso para sancionar a esa persona por violentar la tregua, imponiéndole algún tipo de multa de salarios base, X cantidad de salarios base, por lo que está haciendo. Y le dice, usted no puede hacer eso, le quitan todo y además viene un proceso para imponerle una multa. Eso es parte de lo que tenemos en juego, pero inclusive Bobo, las cosas como están sacadas totalmente de contexto, claro. Que dice que únicamente empresas que están debidamente inscritas pueden publicar datos de una encuesta, únicamente las empresas debidamente inscritas. Pero luego viene la otra parte. Si vos y yo, así en nuestro programa de análisis, en esa época, en la tregua, en esa época de Navidad, o 3 días antes de las elecciones, hacemos un comentario, podemos llegar y decir, antes de las elecciones, 3 días antes de las elecciones, hacemos un programa sobre qué decían las encuestas. Sí, 15 días antes de las elecciones, cómo va la carrera presidencial, y tenemos las encuestas de X empresa, mencionamos 5 encuestas y nuestra conclusión, nuestro olfatímetro dice que es muy probable que el voto se decante a favor de tal cosa. Si hacemos eso en ese periodo,
nos exponemos a una sanción Bueno, de millones de colones, como ha sucedido en el pasado. Pues te voy a contar que una sanción que sucedió, un procedimiento que sucedió, le sucedió a un querido muchacho o estudiante de periodismo, Sí. que él tiene una página, él tiene medio digital. él tiene un portal Sí. que ni siquiera es un medio digital, es un medio que está dentro de Facebook. Ajá. O sea, ni siquiera está en un website, está él dentro de su Facebook, donde él tuvo la capacidad a lo largo de muchos años de levantar casi 100.000 seguidores, perdón, más de 100.000 seguidores. Ajá. Y entonces él agarró y él en una, vamos a decir, en una espiral inocente dijo, mira, yo voy a hacer una encuesta con mis seguidores Así a es. ver cuál es la tendencia de votación de los que están poniendo acá. Y bueno, él después obviamente lo publica. O sea, lo publica, él dice, mira, justamente el primero en mayor cantidad de votos fue este. Y se metió en un pleito, Otto, pero te estoy hablando de un pleito de millones grandes. Y de hecho me dice, ¿qué se puede hacer? Y yo, mira, a ver, a mí bueno, obviamente hay que hacer todo un batallón de cosas, pero es ahí donde yo creo... Y gastarse plata un abogado para que le defienda en esos procesos. Yo, Pero a ver. nuevamente, vos tenés más de 200.000 seguidores en Facebook, más de otro montón, casi 100.000 seguidores en Sí, TikTok. hay una masa grande, hay una masa. Yo, por mi lado también, juntos, tenemos una gran cantidad de cientos de miles de personas que nos siguen. Bueno, no, a nosotros nos dicen, no, ustedes no pueden hacer un sondeo entre sus seguidores, primero porque no están inscritos como empresa que hace eso. Entonces, ustedes se exponen a una sanción. Nuevamente, ahí donde digo yo que el tribunal está desbordado. Me parece que está desbordado. Ahí donde yo creo que está también... jalando el rabo a la ternera y matando y asfixiando la fiesta Sí, democrática. yo sé que existe una protección, y lo dijimos al principio del programa, yo sé que existe una responsabilidad del Tribunal Supremo, está en el primer bloque del programa, donde él tiene que ser un árbitro y tiene que ser vigilante de todo esto, pero también hasta qué punto el árbitro deja jugar, ¿no? Porque el árbitro al final tiene que tener un partido, ¿no? El partido dura 90 minutos, en este caso dura 4 meses. Bueno, ¿hasta dónde puede jugar las personas sin respetar las cosas? Mira, quiero el tema que pasó con doña Laura Fernández, que fue muy mediático. Si yo hubiese visto que doña Laura es llamada al estrado para que diga unas palabras y que definitivamente se están utilizando recursos públicos para magnificar un mensaje, ahí sí yo puedo decir que se está cometiendo una imprudencia, un error o una... Y si eso viene acompañado además de que cualquier otro candidato que se presente no va a ser aceptado. Por eso te digo, cuando fue lo de doña Patricia, si tú me dices a mí que fue para magnificar un mensaje, para que ella hiciera eso, yo te puedo entender que haya no solo molestia, sino todo procedimiento. Pero es que eso no está sucediendo. No. O sea, no está sucediendo. Que de repente pueda haber un ministro, ¿no? Un presidente ejecutivo, que de repente llega se está postulando su mejor amigo. Sí, se está postulando su mejor amigo ¿y por qué no lo va a apoyar? ¿O por qué no va a ir a acompañarlo? O sea, ¿qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo? No está utilizando las redes de su institución o de su ministerio para magnificar al amigo. Son dos cosas diferentes. Para mí son dos cosas, es más, totalmente diferentes y distanciadas. Es ahí donde yo digo que hay cosas que sí se podría, sí se logra entender en una veda, que me parece que todo el mundo entendería, que mira, no vamos a utilizar las redes sociales del ministerio tal para magnificar la posición de alguien que va a la presidencia, que es diferente a, mira, y si tú quieres ir a visitar a alguien, o sea, si tú quieres ir a visitar, escuchar, sentarse ahí, darle un apoyo moral a un amigo o a una amiga, ¿qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo? Y máxime como el tema de doña Patricia, que doña Patricia, todo el mundo lo sabe que ella es del Frente Amplio, ¿qué tiene de malo? Sí, ahí es donde, a mi juicio, el Tribunal Supremo de Elecciones tiene las competencias para acotar inclusive algunas disposiciones legales. Y me explico. La reforma del año 2009, una reforma profunda que se hizo al Código Electoral, de hecho, deroga el Código Electoral anterior y establece el nuevo Código Electoral.
es donde se amplía la cantidad de funcionarios sujetos al tema de la beligerancia, por ejemplo. Y es donde se crean también un montón de delitos electorales. Eso lo aprobaron los diputados. Los magistrados en aquella época del Tribunal Supremo de Elecciones estuvieron muy de acuerdo con esa regulación. Esas regulaciones nuevamente son interpretadas porque la única entidad que tiene las potestades de interpretar los alcances de esas disposiciones es el Tribunal Supremo de Elecciones. Entonces el Tribunal Supremo de Elecciones podría llegar y decir, ¿sabe qué? No, aquí se nos está yendo la mano. Por poner un ejemplo, en el tema de actos o mitines o manifestaciones espontáneas de la gente dándole el apoyo a un partido político en particular. Mire, usted no pida permiso, vaya al parque, vaya a la vía pública, exprese con alegría con quién está usted. Si alguien tiene problemas y unas barras se enfrentan, por eso está la fuerza pública, llega y entonces dirime eso. Lo otro tiene que ver con el tema del financiamiento. Vos sabés que si vos decís, pucha, yo quiero apoyar a tal partido, les voy a prestar mi carro para que hagan alguna gira. Si el carro está a nombre de una sociedad anónima, eso es delito. Señoras y señores, vamos a ir a la última pausa del programa. Vamos a hablar de dos cosas del próximo bloque. Uno, ¿cuáles son esos delitos, Otto? Y bueno, y por supuesto también hablar de cosas muy buenas que hace el Tribunal Supremo, porque no es que todo es malo, jamás ni nunca. Lo que estamos expresando es una opinión sobre el tema de la beligerancia y el tema de la veda, pero también hay temas increíblemente buenos que hace el Tribunal. Vamos a ir a la pausa, ya regresamos. Seguinos en nuestras redes sociales. Otto Guevara Gut, Daniel Suchar Sommer, A Doble Nudo. La forma de gobierno lo que constituye la felicidad de una nación, sino las virtudes de los jefes y de los magistrados. Aristóteles. Señoras y señores, cuarto bloque del programa. Estamos hablando del Tribunal Supremo de Elecciones, el órgano que es hoy nuestro árbitro electoral y que definitivamente a lo largo del programa hemos hablado no solamente de cómo se estructura, cómo también procede y también hemos hablado obviamente del tema de beligerancia política, el tema de la veda presidencial, el tema de que si está desbordado o no, es una expresión muy coloquial y bueno, y seguimos hablando del tema de la beligerancia política, Otto. Porque estamos hablando de que puede haber algún tipo de sanción si hay algunos activos que no están registrados. No, delito. En este caso, yo hablaba de algo. A ver, en la fiesta democrática lo que se busca es que ojalá se pueda minimizar la cantidad de fondos públicos relacionados con el reintegro de los gastos en que incurre un partido político, que es los llamados bonos de deuda política, etc. Entonces, los partidos políticos debieran financiarse, primariamente ese es el concepto, con aportes de sus militantes y simpatizantes. Si alguien tiene, no sé, tiene un lote y entonces le dice a baldío y le dice a la gente del partido, mire, ¿por qué en ese lote no ponen una valla? Una valla ahí mostrando la cara del candidato presidencial, candidato a diputado, lo que fuera. O si alguien tiene una casita en algún lado, en un cartón determinado. Mire, yo la tengo vacía, ¿por qué no utilizan eso como centro de reunión y como el club del partido en ese cantón? Y no les cobro nada, úsenla durante los 4 meses. O tengo un carro a nombre, utilícenlo. El tema es que a partir de la legislación del 2009, si ese lote pertenece a una sociedad anónima o una sociedad responsable limitada, a una persona jurídica, si la casa, menciono yo, pertenece a una persona jurídica, si el vehículo pertenece a una persona jurídica, eso es delito, porque es prohibido para una entidad jurídica donarle en especie o en efectivo, en dinero, a un partido político. Y ojo, y eso es prácticamente
el 90% de todos los casos. Entonces, porque hoy en día, ¿quién tiene un lote? ¿Quién tiene una casa? Mucha El carro, gente a lo largo de la historia, mucha han gente transferido se acá. transfiere a sociedades con el propósito de cubrirse responsabilidades y cosas de esas. Pero entonces, nuevamente, el tribunal podría llegar y decir, bueno, así como cuando en materia penal hay ciertos delitos que no se persiguen por un concepto de insignificancia, el Tribunal Supremo de Elecciones podría también interpretar de que ese tipo de cosas, de manifestaciones espontáneas donde un vehículo se le presta a alguien, que eso no sea delito, o el Tribunal Supremo de Elecciones no lo va a perseguir. Mira, o promover una reforma para hacer esas salvedades, porque con eso se está asfixiando. Que es una flexibilización, diría yo. Una flexibilización. Mira, una de las cosas, Otto, para ir, porque tenemos un Vox Populi buenísimo, que tiene que ver con la transparencia que tiene el Tribunal Supremo. Te voy a contar que en los años que tengo acá, que son unos cuantos ya, unos buenos cuantos, ya está en mi quinta elección acá en Costa Rica, ¿no? Sería la sexta en votación y la quinta ya estando acá, ¿no? Mira, a mí me parece que el Tribunal Supremo en las últimas ha sido cada día mejor. Me parece que en el tema del conteo de votos, no, que yo creo que hay un aprendizaje buenísimo e increíble con el conteo de votos de aquella Oscar Arias. La de Oscar Arias con Otón y conmigo. Yo era actor ahí, yo estaba de ese lado también. Hay que entender que ahí prácticamente. 40-48, más o menos. Pero fue una uña contra una nariz. Y bueno, ahí está. Creo que por ahí empieza a haber un poquito más de no responsabilidad, sino que hay más información, ¿no? Y también con el tema de las redes sociales, la tecnología, se han hecho, digamos, mucho más seguras, diría yo. Eso es la apreciación que tengo yo. O sea, el tema de las tulas que se van moviendo de un lado para el otro. Hay una organización, yo siempre voy a votar a las 6 de la mañana, por ejemplo. Y en el centro de votación, que tengo 20 años dando vueltas en estos centros de votación, tanto municipales como presidenciales, vieras que yo no he fallado ni una. No he fallado ninguna. Desde que llegué aquí, no he fallado ni una. Voy a las 6 de la mañana, no me he cambiado. Me podría cambiar, no me he cambiado. Es que te conté la vez pasada que yo no estaba en Escazú y en San José. En San José, sí. Bueno, es más, Otto, yo llego, mira, tengo 20 años viviendo acá, he estado en todas las elecciones presidenciales, he estado en todas las municipalidades o las regionales, y siempre llego a las 6 de la mañana. ¿Te acuerdas que yo te dije que yo no votaba en Escazú, en San José? Lo dijimos. ¿Estás acá en distrito qué? Pitaya. No, yo aquí en Pitaya, por aquí. ¿No? Lo que pasa es que siempre está. En Matarredonda. En Matarredonda, claro. Matarredonda. Entonces yo siempre llego y mira qué bonito, de verdad que es bonito, y en esto tengo que echarle miel al tribunal. Y en esto de verdad no se equivoca. Yo llego, está un montón de gente, hay gente de otros partidos políticos que te ayudan para ir a la votación, para realizar el sufragio. Es súper fácil. Es súper expedito, por decirlo de una manera, y si bien puede haber alguna fila en tu centro de votación, un mar de personas, la verdad que es súper sencillo, súper fácil, súper amable. Y también me llama la atención, Otto, que obviamente uno tiene comparación con Venezuela, ¿no? O sea, como yo también he tenido la oportunidad de ejercer sufragios en Venezuela, hay una gran diferencia, pero la diferencia es abismal entre cómo acá en Costa Rica es súper transparente, súper amable, súper, ¿cómo explicar? Súper participativa a la hora de uno llegar. Porque si usted no llega no se da cuenta, pero si uno llega, hay tanto apoyo que la verdad es bastante bueno, tanto del Tribunal Supremo como de gente que está ahí, ¿no? Y es que también tenemos que señalar que los partidos políticos tienen la responsabilidad de nombrar miembros de mesa, y tienen la responsabilidad de nombrar también fiscales, tienen el derecho de nombrar un fiscal de mesa y fiscal de centro de votación para supervisar todo el proceso. Entonces, inclusive una vez que son las 6 de la tarde y se cierran básicamente las puertas del centro de votación, los que estaban ahí haciendo fila podrán votar, pero ya el centro de votación ya no puede ingresar nadie. Cuando se abren las urnas, bueno, empieza ese proceso de conteo supervisado por una cantidad grande de personas representando diferentes partidos políticos. Entonces, un reclamo de que ha habido fraude, uno los escucha muy de vez en cuando, pero nunca sustentado en pruebas. Entonces, en términos generales, inclusive estoy convencido que la gente
tiene una buena opinión del Tribunal Supremo de Elecciones. O sea, la ciudadanía en términos generales tiene una muy buena opinión. Es que yo te voy a decir una y como cosa. entidad me parece A que ver. ahí ese proceso lo hacen muy bien. Mira. Tengo mis críticas sobre la otra parte, pero en la No, parte es del que- proceso, que es lo que les corresponde hacer, lo hacen bien. Es que una cosa tiene que ver con la beligerancia, y que usted lo puede chequear en los últimos dos, los dos segmentos, que es una cosa de requisitos y temas de flexibilización de la democracia en el sentido de participar. Pero en ningún momento se puede decir que el Tribunal Supremo hace mal trabajo. Más bien, a mí me parece que hace un trabajo muy bueno a nivel de cédulas de identidad, no en el momento. Estoy hablando que si usted en algún año que no coincide con las elecciones, usted va, se saca su cédula y si quiere esperarse 2, 3 horas, ahí la tiene. O sea, y tiene una cédula bien bonita. Es más, esta semana se están dando incluso el nuevo proceso, el nuevo formato de cédulas. O sea, en eso es increíblemente bueno. Y ahí mismo muy fácil también se anota el registro, el domicilio, porque es muy importante para que efectivamente el centro de votación no te quede lejos de donde vivís. Y acuérdate que también nosotros vamos a migrar a una cédula digital también. O sea, en eso jamás, o sea, más bien ahí es un aplauso de pie que se está llevando el Tribunal Supremo, y que en el caso de los resultados, el caso de los resultados, también me parece que está llevando un buen conteo al sol de hoy. Yo sé que antes tardaba más, o yo sé que antes había menos tecnología, pero al sol de hoy, vamos a hablar las municipalidades del 2024 y las del 2022, que tanto primera como segunda ronda, Sí. ¿no? La verdad que se ha llevado bien. Algo que nosotros hablamos en la doble nudo de allá, de la segunda ronda que hubo entre don Rodrigo Chávez y don José María Figueres, fue que es muy amplia la segunda ronda. O sea, eso lo habíamos dicho, ¿acuerdas? Que entre muy, la primera muy amplia el periodo, 2 meses. Sí, que ahí criticábamos de que debería ser un mes. Un mes o y 3 semanas como hacen, pero bueno, en fin, pero son procedimientos, pero nadie está diciendo que la implementación se está llevando a cabo. Otto, vamos a ver qué dice la gente. ¿Qué dice la gente? Porque aquí está, Tribunal Supremo de Elecciones. ¿Es transparente durante los procesos electorales? Vamos a ver. No, tampoco. Tampoco está bien. O sea, claramente se ve que hay una gran red política. En los 3 poderes del gobierno hay política de por medio. El Tribunal Supremo de Elecciones está muy apoliticado. Lo que es la Contraloría también, lo que es el Poder Judicial también. Entonces, es una maraña de intereses políticos y económicos para ellos que no funcionan. Pienso que sí, oiga, no creo que si están haciendo algo, un chanchullo en el Tribunal Supremo de Elecciones es grave, porque recuerde que en 1948, cuando fallaron, fue el Tribunal Supremo de Elecciones que provocó guerra civil, ¿verdad? Muchos muertos, mucha división. Esperemos que no, que sigan neutrales, ¿verdad? Bueno, a mí me parece que hoy en día no solo el tribunal, todo el país a nivel jurídico tiene mucha inseguridad, ¿verdad? La vemos actualmente con toda la violencia que hay. Los poderes de la República están secuestrados, tanto el Ejecutivo como el Judicial, como el Legislativo, y el Tribunal de Elecciones igual. Bueno, Otto, interesante lo que está diciendo la gente. Más interesante es que estos 3 caballeros que acabamos de entrevistar son un poquito más mayores, ¿no? De que los que estuvimos la semana pasada, que eran más jóvenes, ¿te acuerdas? Así es. Pero entonces yo creo acá, Otto, que aquí debe haber una especie de cúmulo de cosas, ¿no? Por supuesto, son personas que ya se ve que han ejercido varias veces el sufragio, que también pueden tener algún tipo de resfrío con toda la política nacional. Porque yo no creo, y vuelvo a comentar, yo no creo que sea específicamente la implementación del Tribunal Supremo algo que esté mal. Más bien, opinamos con lo que habíamos dicho que estaba bastante bien y muy certero en sus cosas, pero yo creo que estas opiniones lo que llevan es más condimento de ese ambiente con el que se ha venido hablando los últimos 40 años, por decirlo de una manera. Sí, y lamentablemente procesos como este de la beligerancia el proceso contra el presidente de la República, para levantarle el fuero de improcedibilidad que lo protege hoy,
trasladándole al tribunal eso a la Asamblea Legislativa, acumulando 15 denuncias de beligerancia política de 24 que se habían planteado contra el presidente, eso no ayuda a la imagen de un Tribunal Supremo de Elecciones imparcial, y más bien eso le mete combustible en la mente de mucha gente diciendo, ojo, el Tribunal Supremo de Elecciones se está politiqueando, como dijo el caballero, sí. se está politizando, y entonces sacan a relucir que Eugenia Zamora militó en el Partido de Liberación Nacional durante algún tiempo, bla, bla, bla. Entonces, eso enturbia la parte de la opinión, que en muchas encuestas ha salido favoreciendo la imparcialidad del Tribunal Supremo de Elecciones. Pero bueno, estoy seguro que esa imagen va a ser un poco deteriorada, y esperando que ojalá no pase a más y que efectivamente el proceso electoral, estoy convencido, va a ser igual de transparente que todos los otros, y que culminemos con una elección ya sea 1 de febrero o 1 de febrero entrante para los diputados definitivamente, y si es para presidente, y si no, se extenderá 2 meses más para el te voy primer a domingo contar de abril. algo que no hemos hablado en el programa, pero igual vamos a colocarlo acá. Los procedimientos de inscripción, el Tribunal Supremo ha sido muy claro. El Tribunal Supremo ha ayudado, ha apoyado y también ha dicho, hey, aquí usted no puede participar porque no ha cumplido con los requisitos. Ha colocado, y yo soy partícipe y he sido también caja de resonancia de estas noticias no, información para la sociedad, donde diciendo, señores, hay hasta este día para sacarse la cédula nueva, hay hasta este día para hacer los cambios, hay este día para inscribir diputados, hay este día para... O sea, en eso no ha fallado en ningún momento el procedimiento. Toda esa parte, la logística, que es un trabajo monumental. Por supuesto. La logística para culminar con el proceso Sí. electoral. Mucho más complejo en las municipales, porque son un montón de elecciones y un montón de papeletas en los 84 cantones. Pero saca la tarea en buena manera de las municipales, las nacionales siempre las ha sacado muy bien, y ya tiene mucha experiencia en eso. Por eso digo yo, Otto, que acá el Tribunal Supremo, podríamos decir, hay una de cal y una de arena. Mira, yo creo que la de cal es bastante fuerte, que es el proceso logístico, el proceso de llevar las elecciones, todo este requerimiento. En eso él se saca 100 puntos, definitivamente se saca 100 puntos. Y en puntos. garantizar la transparencia del voto que se emita el 1 de febrero, en este caso el 1 de febrero para elegir diputados y presidente. Y se saca 100 puntos que los viene repitiendo a lo largo de, yo te digo, 20 años. Definitivamente. Donde pudiera haberse enturbiado, que definitivamente también es parte, y una de cal, pero estas de arena, yo no quisiera que se salpique a la de cal, que justamente estos requisitos, estas exigencias de tema de beligerancia, el tema de la participación. Parte de la libertad, que restringe en demasía y sin necesidad. Tú lo pusiste en tu Twitter de la fiesta democrática, Sí, esa palabra. La elección de verdad debe ser una fiesta donde la gente se involucre activamente y que haya mucho entusiasmo y emoción, algunos con un equipo, otros con otro equipo, haciendo el paralelismo con el fútbol, y las barras bravas ahí atizando cantando sus jingles, sus canciones, etcétera, mostrando orgulloso a todos los costarricenses con quién están o no están. Esa parte es la parte que hemos ido perdiendo de la fiesta que eran las elecciones en nuestro país, pero también mucho es por esas limitaciones y esas restricciones. Es que lo dijimos al principio. Y que hace y la parte preocupante es que muchas personas normalizan esas restricciones. Mira, y dicen, así es, y el Tribunal Supremo de Elecciones, y sí, no tenemos libertades porque así lo dice la ley, así lo dice el Tribunal Supremo de Elecciones. ¿Sabes qué temo yo? ¿Sabes qué temo yo? Que empiecen a haber justicieros fuera del tribunal. Justicieros que, como esa señora que encaró a doña Laura, que es una justiciera social, vamos a decirlo así. Además señalándole de algo que nada que ver, que en ningún momento para una ciudadana como Laura Fernández podría calificar ese ilícito de la beligerancia política. Bueno, que justamente fue parte de los procesos que decía el tribunal, que si alguien que esté en el Ejecutivo que quisiera participar en las elecciones presidenciales, tenía que renunciar a tal vez. ¿Sabes? Por eso te decía que en el tema de los procedimientos, logística, el tribunal ha sido muy bueno y ha sido perfecto. Y me parece genial que sea tajante en eso. Me parece que no debe bajar la guardia
en esa parte. Y bueno, y obviamente en el análisis que estamos haciendo aquí al final de A Doble Nudo Elecciones, estamos llegando justamente a decirles, bueno, ese es nuestro árbitro del cual sí pudiera mejorar en esa parte. Sería la recomendación acá de este humilde servidor de nuestra caja de resonancia a doble nudo, que podríamos mejorar en esa parte y no estar dando milímetros en la otra parte que anda sacando 100 puntos por todos lados del Tribunal Supremo de Elecciones. Por mi lado, este humilde servidor Daniel Suchar, muchísimas gracias. Otto, muchas gracias. Gracias a vos y gracias a ustedes por seguirnos en todas las plataformas y por seguir este programa que ya tenemos más de 3 años y medio de estarlo produciendo. Su programa semanal, A Doble Nudo. Muchas gracias. Chao, chao. Chao.